Nunca pensé que una sola frase pudiera destruirme por dentro, hasta que escuché mi propio secreto repetido en boca de alguien que yo llamaba amiga. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que yo me enteré el último. Todo empezó una tarde cualquiera, de esas en las que todo parece normal y falso al mismo tiempo. Estaba en el grupo de chat riéndome con todos, sintiéndome parte de algo. Y de repente alguien soltó una risa rara, como incómoda. Yo dije que qué pasaba, que por qué estaban así. Ella respondió que no era nada, que me estaba imaginando cosas. Pero no me lo estaba imaginando. Minutos después vi un mensaje borrado. Luego otro. Y después silencio. Hasta que una chica del grupo me escribió por privado. Yo pregunté qué estaba pasando realmente. Ella respondió que no sabía si debía decírmelo. Y me lo dijo. Mi amiga, la que yo defendía cuando otros hablaban de ella, había contado mi secreto. No a una persona. No en confianza. A todos. Y no cualquier secreto. El tipo de cosa que te hace sentir expuesto, ridículo. Como si de repente todos te vieran desnudo en una habitación llena de gente. Sentí un vacío raro en el estómago. No rabia primero. No tristeza primero. Vacío. Yo le escribí a ella directamente. Ella respondió rápido, como si no pasara nada. Y ahí entendí algo que me cambió por dentro, ella no tenía ni idea de lo que había hecho conmigo. Yo le dije que por qué lo hizo. Ella respondió que no era para tanto, que solo era una broma. Broma. Esa palabra me dio más frío que el propio hecho. No grité. No insulté. No hice la típica escena. Solo apagué el teléfono. Y ahí empezó todo. Porque esa noche hice algo que nadie en el grupo esperaba. Algo que no fue un ataque directo. Pero sí fue una respuesta. Y cambió absolutamente todo. Esa noche no dormí. No porque estuviera llorando, ni porque estuviera gritando dentro de mi cabeza, sino porque estaba pensando demasiado claro, demasiado frío, como si algo dentro de mí se hubiera apagado para dejar espacio a otra cosa. Revisé el chat otra vez y otra vez, viendo cómo todos habían leído mi secreto, como algunos reaccionaron con emojis, como otros simplemente guardaron silencio, y ese silencio era peor que cualquier insulto. Yo dije que no podía creerlo, y en mi cabeza esperaba que alguien me defendiera, pero nadie lo hizo. Ni una sola persona. Ella, mi amiga, seguía activa en el grupo como si nada, mandando memes, riéndose, actuando normal. Yo le escribí otra vez en privado y le dije que necesitábamos hablar, ella respondió que estaba ocupada. Que no era drama. Ese luego fue la palabra que me terminó de romper algo por dentro. Porque no era solo traición, era indiferencia. Y la indiferencia duele más cuando viene de alguien que te conoce por dentro. A la mañana siguiente me desperté con mensajes nuevos en el grupo. Ya no era solo ella, ya eran otros comentando, preguntando, haciendo bromas. Mi secreto ya no era secreto, era entretenimiento. Yo dije que iba a salir un rato, que necesitaba despejarme, pero en realidad me fui caminando sin rumbo, con el teléfono en la mano, viendo cómo mi vida se había convertido en contenido para otros. Y ahí, sin planearlo mucho, tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a discutir. No iba a suplicar explicaciones. Porque entendí algo simple, si tú explicas tu dolor a gente que lo está disfrutando, solo les das más material. Entonces hice algo diferente. Abrí una cuenta nueva. Sin nombres. Sin fotos. Solo un perfil vacío. Y escribí un post. No era un ataque directo. No era una acusación. Era solo una historia, contada desde fuera, como si fuera alguien más. Hablaba de una persona que confió en alguien cercano, de cómo ese alguien lo traicionó sin pensar en las consecuencias, de cómo un grupo entero convirtió un secreto en un chiste. No puse nombres. No hacía falta. Porque la gente siempre se reconoce en lo que ha hecho. Lo publiqué y lo dejé ahí. Cerré el teléfono. Y me fui a caminar otra vez. Pero lo que no esperaba era lo rápido que iba a explotar todo. A la hora ya tenía notificaciones. A las 2 horas, el post estaba siendo compartido dentro del mismo círculo.
A las 3 horas, alguien ya había hecho captura. Y a las 4 horas, ella me escribió. Yo vi su nombre aparecer en la pantalla y sentí algo raro, no satisfacción, no tristeza, algo más neutral, como si ya no me afectara tanto. Ella dijo que sabía que era yo, que no tenía que hacer eso, que estaba exagerando. Yo le respondí que no había dicho su nombre. Ella respondió que no hacía falta, que todos sabían de quién hablaba. Y ahí pasó algo interesante, porque por primera vez no estaba a la defensiva, estaba nerviosa. Pero el grupo ya no reaccionaba igual que antes. Algunos empezaron a borrar mensajes. Otros dejaron de reírse. Y otros simplemente se quedaron callados. Porque de repente ya no era una broma, era un espejo. Y cuando un espejo te muestra algo feo, ya no da risa. Yo pensé que ahí terminaría todo. Pero no. Porque esa noche pasó algo que no esperaba. Alguien del grupo, alguien que siempre había estado en silencio, me escribió en privado y me dijo algo que lo cambió todo otra vez. Dijo que no era la primera vez que ella hacía algo así. Dijo que había más cosas. Y que yo no era el único. Cuando leí ese mensaje sentí como si el suelo se hubiera movido un poco bajo mis pies. No porque no lo pudiera creer, sino porque de alguna manera ya lo sospechaba. Hay gente que no traiciona una sola vez, lo hace como un hábito, como si fuera parte de su forma de existir. Yo dije que quería saber más, y esa persona tardó unos minutos en responder, como si estuviera dudando entre seguir o desaparecer. Luego empezó a contar. Dijo que no era la primera vez que ella sacaba cosas privadas de alguien del grupo, que ya había pasado antes con otra chica, que lo disfrazó igual, como broma, como comentario sin importancia. Ella respondió que exageraban, que no era para tanto, pero la historia ya no era solo su versión. Ahora había otras voces. Y eso cambia todo. Yo me quedé mirando la pantalla sin escribir nada durante un rato. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que el problema ya no era solo mi secreto. Era un patrón. Esa noche el grupo estaba raro. Silencios largos, mensajes borrados, gente entrando y saliendo. Ella seguía actuando normal, como si nada hubiera pasado, mandando stickers, intentando hacer chistes. Yo dije que no entendía cómo podía seguir así. Ella respondió que yo estaba creando drama donde no lo había. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se desconectó del todo. Porque ya no era dolor, era claridad. Al día siguiente el post que había hecho ya tenía demasiada visibilidad dentro del círculo. No era viral fuera, pero dentro de su mundo sí. Y eso era suficiente. Empezaron a llegarme mensajes de gente que ni siquiera esperaba. Algunos decían que lo sentían, otros preguntaban si era verdad, otros simplemente querían detalles como si fuera una historia de internet y no mi vida. Yo no respondí a ninguno. No quería convertirlo en espectáculo. Pero el efecto ya estaba hecho. Ella me escribió otra vez. Esta vez no fue rápida. Esta vez tardó. Y cuando lo hizo, no sonaba igual. Dijo que estaba recibiendo mensajes de todos lados, que la estaban juzgando, que no era justo. Yo le respondí que eso era exactamente lo que yo sentí cuando ella lo contó primero. Ella respondió que no pensó que llegaría tan lejos. Y esa frase fue interesante, porque no negaba lo que hizo, solo se quejaba de las consecuencias. Esa diferencia es importante. Yo le dije que no era mi problema. Ella respondió que sí lo era, porque ahora la estaban dejando de lado en el grupo. Y ahí entendí algo más profundo. No le dolía lo que hizo. Le dolía perder el lugar. El grupo empezó a dividirse. Algunos la defendían, otros la ignoraban, otros directamente la confrontaban. Y en medio de todo eso, yo seguía siendo el centro del tema sin haber dicho una palabra más. Pero lo que nadie sabía era que yo no había terminado. Porque el post no era el final. Era solo la primera capa. Y la persona que me escribió antes volvió a escribirme otra vez, esta vez con algo más concreto. Dijo que tenía capturas, conversaciones antiguas, cosas que ella había dicho en privado sobre otras personas. Y preguntó si quería verlas. Yo no respondí de inmediato. Me quedé mirando esa pregunta mucho tiempo. Porque ahí había un punto de no retorno. Si aceptaba, ya no era solo defensa.
Era otra cosa. Y aún así, respondí que sí. Y en el momento en que lo hice, algo cambió completamente la historia otra vez. Porque lo que vi después no solo explicaba lo que había pasado conmigo. Explicaba quién era ella cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Cuando abrí esas capturas sentí algo raro. Como una mezcla de decepción y alivio al mismo tiempo, porque no había sorpresa real. Solo confirmación de algo que ya estaba empezando a encajar en mi cabeza desde el principio. Eran conversaciones antiguas, de meses atrás, donde ella hablaba de otras personas del grupo con una facilidad que daba miedo. Como si las personas fueran historias desechables, como si la confianza fuera algo que se usa y se tira. Yo dije que no podía creer que nadie hubiera visto eso antes. Y la persona que me lo envió respondió que algunos sí lo habían visto, pero nadie quería ser el primero en hablar. Esa frase me quedó dando vueltas. Nadie quiere ser el primero en romper el silencio. Porque el primero siempre paga el precio. El grupo ya estaba completamente dividido. Había bandos, había silencios incómodos, había gente que dejaba de contestar mensajes para no tomar posición. Ella seguía intentando controlar la situación, escribiendo mensajes largos donde decía que todo estaba siendo malinterpretado, que yo había sacado las cosas de contexto, que el post era manipulador. Yo leí todo eso sin responder durante horas. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba observando algo más grande que una discusión personal. Estaba viendo cómo una imagen se desmorona cuando deja de estar protegida por la confianza del grupo. Y eso es algo que nadie controla. Ella me escribió otra vez, esta vez más directo, diciendo que yo estaba arruinando su vida social. Yo le respondí algo simple. Le dije que no había arruinado nada, que solo había mostrado algo que ya estaba ahí. Ella respondió que yo estaba vengándome. Y ahí fue cuando decidí ser completamente honesto por primera vez desde el principio. Le dije que no hice esto por venganza. Le dije que lo hice porque nadie más iba a decirlo. Porque todos lo veían, pero todos callaban. Y el silencio también es una decisión. Esa frase no le gustó. Me respondió con enojo, diciendo que yo me estaba poniendo en un lugar moral superior. Pero no era eso. Yo no me sentía superior. Me sentía vacío. Porque incluso teniendo razón, no te sientes mejor. Solo te sientes más consciente. El grupo empezó a cambiar de forma irreversible. Algunos se alejaron de ella completamente. Otros intentaban mantener neutralidad. Pero ya no había vuelta atrás. La dinámica estaba rota. Y entonces pasó algo inesperado. Ella dejó de escribir durante un día entero. Ningún mensaje. Ninguna respuesta. Solo silencio. Y ese silencio no era tranquilidad. Era algo más pesado. Al día siguiente, alguien del grupo me escribió diciendo que ella había intentado hablar con todos por separado, justificándose, explicándose, intentando reconstruir su versión. Yo dije que no me importaba. Pero en realidad sí me importaba, solo que no de la forma que antes. Porque ya no estaba dentro emocionalmente. Estaba observando desde fuera. Como si todo esto ya no fuera completamente mío. Y entonces llegó el momento más extraño de todos. Ella me llamó. No por mensaje. No por texto. Llamada directa. Yo miré la pantalla durante unos segundos antes de contestar. Y cuando lo hice, no hubo gritos al principio. Solo silencio. Luego ella habló. Dijo que no entendía cómo llegamos a esto. Dijo que ella nunca quiso hacerme daño. Yo le respondí que el daño no siempre es intención. A veces es costumbre. Ella se quedó callada. Luego dijo algo que cambió el tono por completo. Dijo que si yo bajaba el post, ella podría arreglar las cosas dentro del grupo. Como si todo fuera negociable. Como si el problema fuera reputación, no confianza. Yo le dije que no había nada que arreglar. Y ahí su voz cambió. Ya no era control. Ya no era estrategia. Era miedo. Dijo que la estaban dejando sola. Y por primera vez no sonó como alguien manipulando. Sonó como alguien que realmente estaba perdiendo el control de todo lo que construyó socialmente. Yo escuché eso en silencio. Y colgué. No por crueldad.
sino porque entendí que esa conversación no iba a llevar a ningún lugar real. Después de eso, el grupo dejó de ser lo que era. La gente empezó a salir, los chats se enfriaron, las bromas desaparecieron. Y yo me quedé mirando todo eso sin sentir la victoria que algunos esperarían. Porque esto no se sintió como ganar. Se sintió como ver algo morir lentamente por su propia estructura. Y ahí pensé que todo había terminado. Pero no. Porque todavía faltaba una última consecuencia que nadie vio venir. Y esa llegó de la forma más silenciosa posible. Pensé que después de todo eso iba a haber cierre. Como en las historias normales, donde alguien sufre, alguien se expone, alguien aprende algo y ya está. Pero la vida no funciona así cuando las cosas se rompen de verdad. El grupo ya estaba prácticamente muerto, los mensajes eran raros, la gente se hablaba por separado. Como si nadie quisiera ser visto en el mismo espacio donde todo había pasado. Ella ya no estaba igual, seguía escribiendo a ratos, pero sin fuerza, sin ese control que tenía antes sobre todo. Yo intenté volver a mi rutina, pero algo había cambiado en mí, no era rabia ni tristeza, era distancia. Como si todo lo emocional se hubiera quedado atrás en otra versión de mí mismo. Y entonces llegó el mensaje que no esperaba. No era de ella, no era del grupo, era de alguien completamente externo. Alguien que había visto el post desde fuera y había conectado piezas que yo no había mencionado en ningún momento. Yo dije que no entendía cómo había llegado hasta ahí, y esa persona respondió que no era el único que había pasado por algo parecido con ella. Esa frase me dejó quieto. Porque significaba que lo que yo viví no era un caso aislado. Era un patrón repetido en distintos momentos con distintas personas. Me enviaron más mensajes después, historias cortas, fragmentos, situaciones similares. Siempre con la misma dinámica, confianza inicial, exposición, luego burla o comentario disfrazado de honestidad. Yo leí todo eso sin emoción fuerte, solo con una especie de cansancio mental, como si estuviera viendo el mismo episodio repetido con personajes diferentes. Y ahí entendí algo incómodo, no era solo mi historia la que había explotado. Era una red entera de silencios acumulados. Mientras tanto ella intentaba reconstruir su imagen dentro del grupo, pero ya no funcionaba igual. La gente respondía con frialdad, con distancia, algunos directamente ignoraban sus mensajes. Yo no participé en eso. No volví a publicar nada, no añadí más detalles, no seguí alimentando la situación. Pero el post seguía circulando dentro de ese círculo como una herida abierta que nadie quería tocar directamente, pero que todos miraban de reojo. Un día ella me escribió otra vez, pero esta vez no era defensa ni enojo, era algo diferente, más bajo, más humano. Dijo que había perdido amigos, que la estaban evitando, que se sentía sola. Yo leí eso varias veces antes de responder. Y cuando respondí, no fue con ataque ni con perdón. Le dije que lo que estaba sintiendo ahora era exactamente lo que otros habían sentido antes por cosas que ella hizo sin pensar en consecuencias. Ella no respondió rápido. Esta vez tardó mucho. Y cuando lo hizo, solo dijo que no lo había visto así antes. Esa frase fue importante, porque no era justificación, era reconocimiento tardío. Pero el daño social ya estaba hecho. El grupo no volvió a ser lo mismo nunca. Algunos intentaron reconstruirlo, pero ya no había confianza real, solo interacción superficial. Y lo más extraño es que incluso yo empecé a desaparecer de ese espacio sin darme cuenta, no porque me expulsaran, sino porque ya no pertenecía emocionalmente a ese lugar. Una noche volví a abrir el post, el mismo que había escrito como respuesta inicial, y lo leí desde fuera, como si no fuera mío. Y entendí algo que no había entendido antes, ese post no había cambiado a una persona. Había cambiado un sistema entero de relaciones que ya estaba frágil desde el principio. No fue venganza, no fue justicia, fue exposición. Y la exposición siempre deja consecuencias que nadie controla. Ella intentó escribir un último mensaje, uno más largo, más reflexivo, diciendo que había aprendido. Que quería arreglar las cosas con algunos, que quería pedir perdón. Yo lo leí sin responder durante horas. Y al final solo dije una cosa corta, que no sabía si era suficiente o si era tarde. Le dije que algunas cosas no se arreglan con palabras, que se arreglan con tiempo, y que el tiempo no siempre vuelve a poner todo en su lugar. Después de eso, no volvió a escribirme. Y el grupo terminó de disolverse poco a poco, sin cierre oficial,
sin despedida, simplemente dejando de existir como si nunca hubiera sido tan importante como parecía. Y ahí terminó todo, no con una explosión, sino con un apagado lento, como una luz que se va debilitando hasta que ya no queda nada encendido. Pensé que el final iba a sentirse como alivio, como cuando cierras algo pesado y por fin respiras normal otra vez, pero no fue así. Fue más silencioso de lo que esperaba, demasiado normal incluso, como si nada importante hubiera pasado, y eso es lo que lo hacía raro. El chat del grupo ya ni se abría, las notificaciones dejaron de llegar, y ese vacío digital terminó siendo más real que cualquier discusión anterior. Yo seguí con mi vida, o al menos con la versión externa de mi vida, porque por dentro había algo que no terminaba de encajar. No era culpa, no era orgullo, era una especie de reflexión constante que aparecía cuando estaba solo. Un día me crucé con alguien del grupo en la calle, no hablamos mucho, solo un saludo corto, incómodo, como si ambos supiéramos que compartíamos una historia que ya no existía oficialmente pero que seguía ahí entre nosotros. Esa persona me dijo que todo había sido una locura, que nadie pensó que iba a escalar tanto. Yo le respondí que casi nada escala por sí solo, que normalmente alguien empuja sin darse cuenta. Y nos quedamos en silencio después de eso. Más tarde, empecé a recibir menos mensajes sobre el tema, como si la historia hubiera envejecido rápido para los demás, pero para mí seguía fresca en la cabeza. Ella no volvió a escribirme durante semanas. Y eso fue lo más extraño, no su enojo, no su defensa, sino su desaparición total del contacto. Un día, de manera inesperada, apareció otra notificación. Era ella. Pero no era como antes. No había explicaciones largas, no había justificaciones, solo un mensaje corto. Dijo que había estado pensando mucho en todo, que había hablado con algunas personas fuera del grupo, y que entendía cosas que antes no veía. Yo leí eso varias veces sin responder de inmediato. Porque ya no estaba reaccionando emocionalmente como antes, estaba evaluando el peso real de las palabras. Finalmente respondí con algo simple. Le dije que entender tarde es diferente a no entender nunca, pero que las consecuencias no desaparecen por comprensión. Ella no discutió. Solo dijo que lo sabía. Y después de eso no volvió a insistir. Pasaron días, luego semanas, y la historia empezó a perder intensidad incluso dentro de mi propia cabeza, aunque no desaparecía del todo. Porque hay cosas que no se olvidan completamente, solo cambian de forma dentro de la memoria. Un día volví a ver el post antiguo, el mismo que había sido el punto de quiebre, y me di cuenta de algo incómodo. No era una historia de victoria ni de justicia, era una historia de ruptura de confianza en cadena, donde cada acción tenía reacción en personas diferentes, no solo en la persona inicial. Y eso me hizo pensar en algo más grande que este caso. En cómo los grupos funcionan cuando todo va bien, y en cómo se descomponen cuando la confianza deja de ser protegida. Meses después, alguien nuevo me escribió preguntando qué había pasado realmente, porque había escuchado versiones distintas. Yo no respondí con detalles, solo dije que las historias siempre cambian dependiendo de quién las cuenta, y que lo importante no era el chisme, sino lo que se pierde cuando la confianza deja de ser segura. Y ahí cerré esa conversación. En algún punto, ella volvió a aparecer brevemente en redes, pero ya no tenía el mismo círculo, ni el mismo impacto, ni la misma presencia dentro de mi vida. No hubo reconciliación, pero tampoco guerra. Solo distancia. Y esa distancia fue lo único que realmente quedó estable al final. Un día me di cuenta de que ya podía pensar en todo eso sin sentir presión en el pecho. Sin necesidad de justificar nada, sin ganas de volver atrás. No porque estuviera bien, sino porque ya estaba cerrado de otra forma. Y ahí entendí algo que no había entendido antes, que algunas historias no terminan con una respuesta, terminan cuando dejan de tener poder sobre ti. Y esa fue la última vez que pensé en todo eso como algo vivo. Pasó el tiempo y todo lo que parecía enorme empezó a encogerse dentro de la memoria, no porque fuera menos importante, sino porque la vida sigue moviéndose aunque tú sigas mirando hacia atrás. Yo empecé a notar algo curioso, la gente nueva que conocía no tenía ni idea de nada de eso. Y eso hacía que todo el episodio se sintiera casi irreal, como si hubiera sido otra versión de mí la que vivió todo aquello. Pero de vez en cuando, algo pequeño lo traía de vuelta, una frase parecida, una situación de confianza, un grupo nuevo de personas hablando demasiado rápido sobre alguien que no está presente. Y ahí todo regresaba por un segundo.
No con dolor fuerte, sino con memoria activa, como una alerta silenciosa. Un día me encontré con alguien que había estado en medio de todo, alguien que al principio no había tomado partido claro. Me dijo que el grupo había sido una mezcla rara de confianza rápida y límites inexistentes, que nadie realmente sabía cuánto podían confiar en nadie. Yo le respondí que eso es exactamente lo que hace que todo explote tarde o temprano, cuando nadie pone límites hasta que ya es demasiado tarde. Ella asintió sin discutir. Y después me dijo algo que no esperaba, dijo que desde lo que pasó, ella empezó a ser más cuidadosa con lo que comparte incluso con amigos cercanos. Esa frase me hizo pensar que, de alguna forma, lo que pasó no solo rompió cosas, también dejó aprendizaje en otros. Pero no en la forma dramática que uno imagina, sino en la forma silenciosa en la que la gente cambia su comportamiento sin anunciarlo. Con el tiempo, incluso el recuerdo de ella dejó de tener una carga emocional fuerte. No desapareció, pero dejó de doler. Era más como una historia cerrada en un archivo mental al que ya no necesitas entrar. Un día, revisando mensajes antiguos, vi que todavía había capturas guardadas, conversaciones, fragmentos de aquella época, y pensé en borrarlo todo. Pero no lo hice. No por apego, sino porque entendí que no todo se borra para sanar. Algunas cosas simplemente se archivan y pierden importancia por sí mismas. Y eso también es cierre, aunque no sea limpio. Lo más extraño fue cuando alguien me preguntó mucho después si me arrepentía de haber publicado aquel post. Y me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Porque la respuesta no era simple. No era sí, no era no. Era más complicada. No me arrepentía del hecho en sí, pero tampoco lo veía como algo que repetiría sin pensarlo. Porque aprendí algo importante de todo eso, que la exposición de una verdad puede tener efectos que no controlas, incluso cuando la verdad es real. Y eso cambia la forma en la que uno actúa después. Sobre ella, nunca volví a tener contacto directo real. No hubo cierre emocional entre nosotros, solo distancia permanente. A veces me preguntaba si ella habría contado su versión de la historia a otras personas, si habría aprendido algo distinto, si habría reconstruido su imagen de otra forma. Pero esas preguntas dejaron de importarme con el tiempo, porque ya no formaban parte de mi vida actual. Un día, caminando solo, me di cuenta de algo simple pero importante, que lo que más me había afectado no era la traición en sí, sino el descubrimiento de cuánta gente puede ver algo mal y no decir nada. Esa parte fue la que realmente se quedó conmigo. No la historia, no el post, no el conflicto, sino el silencio colectivo alrededor de todo eso. Y ahí entendí la última cosa que necesitaba entender, que a veces las historias no tratan sobre una persona que traiciona a otra, sino sobre todos los que miran y deciden no intervenir hasta que ya es demasiado tarde. Y con ese pensamiento, por primera vez, no sentí necesidad de volver a esa historia nunca más que con el tiempo. La vida deja de darte señales dramáticas de que algo terminó. Simplemente te empuja hacia adelante hasta que un día te das cuenta de que ya no estás en ese lugar mental. Yo seguí con mis cosas, cambié de entornos, conocí gente nueva, y sin darme cuenta dejé de contar esa historia incluso cuando tenía oportunidad. Ya no era interesante para mí explicarla, porque explicar algo que ya no te afecta es como revivir una versión vieja de ti que ya no existe del todo. Pero aún así, hubo un momento en el que todo volvió de forma indirecta. Fue en una conversación casual, alguien mencionó traiciones dentro de grupos de amigos, y sin querer, el tema derivó hacia la confianza, hacia lo rápido que se rompen las cosas cuando la gente no mide lo que dice. Y en medio de esa conversación, alguien dijo algo que me dejó quieto por dentro. Dijo que hoy en día la gente no valora lo que tiene hasta que lo pierde públicamente. Yo no dije nada, pero esa frase se quedó conmigo más tiempo del que debería. Porque en el fondo resumía todo lo que había pasado sin necesidad de nombres, sin necesidad de historia. Con el paso de los meses, incluso los recuerdos más específicos empezaron a perder nitidez. Ya no recordaba las palabras exactas, ni el orden exacto de los eventos, solo la sensación general de ruptura, de exposición, de incomodidad social. Y eso fue lo más interesante, como la memoria conserva emociones más que detalles. Un día, sin buscarlo, vi una conversación antigua archivada en mi teléfono, y estuve a punto de abrirla, pero no lo hice. Cerré la pantalla y seguí con mi día. No porque tuviera miedo de recordar, sino porque ya no había nada nuevo que aprender de eso. Ella no volvió a aparecer en ningún contexto relevante de mi vida.
A veces, en momentos aleatorios, me preguntaba qué estaría haciendo, no desde el interés, sino desde la curiosidad distante que tienes por personas que alguna vez fueron importantes y ya no pertenecen a tu mundo actual. Y cada vez que surgía esa pregunta, desaparecía rápido. Porque no había nada que resolver. Lo único que quedó claro con el tiempo fue que aquel grupo no se rompió por un solo mensaje, ni por un solo post, sino por una acumulación de pequeñas decisiones, de silencios, de comentarios, de falta de límites. Yo solo fui el punto donde todo eso se hizo visible. Y esa es una diferencia importante. No eres siempre el origen de algo, a veces solo eres el lugar donde algo ya roto finalmente se muestra como es. Con esa idea, empecé a ver otras situaciones de forma diferente, más observador, menos impulsivo, más consciente de lo que se dice y de lo que se deja pasar. No por miedo, sino por entendimiento. Y un día, casi sin darme cuenta, dejé de pensar en todo aquello como una historia personal. Empezó a sentirse más como una lección general sobre personas, confianza y consecuencias. Y ahí supe que estaba cerca del final real de todo esto, no del final de la historia, sino del final del impacto. Porque una historia puede seguir existiendo en recuerdos, pero deja de tener poder cuando ya no cambia nada en tu presente. Y en ese punto exacto, entendí que lo único que faltaba era cerrar la versión que todavía se contaba dentro de mí. Hay historias que no terminan con una escena final, ni con una disculpa, ni con una conversación pendiente, simplemente se apagan dentro de uno cuando dejan de tener espacio en la vida actual. Lo entendí una tarde cualquiera, sin ningún evento especial, sin ninguna señal clara. Estaba haciendo algo completamente normal, algo sin importancia, y de repente me di cuenta de que llevaba días sin pensar en aquello. No semanas forzadas, no intentos de evitarlo, simplemente ausencia. Y esa ausencia fue la respuesta más clara de todas. Porque cuando algo realmente te sigue afectando, vuelve solo, sin que lo llames. Pero si deja de volver, es porque ya no tiene donde sostenerse dentro de ti. Aún así, antes de que todo terminara del todo, hubo un último momento pequeño, casi irrelevante desde fuera, pero importante internamente. Recibí un mensaje corto de alguien del pasado del grupo, no ella, alguien periférico, alguien que solo observaba más de lo que participaba. Dijo que el grupo ya ni se mencionaba, que cada quien estaba en lo suyo, que incluso los que antes eran inseparables ahora apenas se hablaban. Y luego añadió algo simple, casi neutral. Dijo que al final todo se había deshecho sin que nadie pudiera señalar un único culpable claro. Yo leí eso y no respondí. Porque tenía razón. No había una sola persona responsable de todo. Había decisiones encadenadas, pequeñas traiciones, silencios acumulados, falta de límites, y un momento donde todo eso se volvió visible al mismo tiempo. Y yo estuve en el centro de esa visibilidad, no del origen. Después de eso, dejé de volver a abrir cualquier cosa relacionada con ese periodo. No por evitar, sino porque ya no aportaba nada nuevo. La historia ya había cumplido su función dentro de mí. Incluso los recuerdos más vívidos empezaron a perder intensidad, como si el tiempo hubiera decidido suavizar los bordes sin pedir permiso. Ella no volvió a aparecer en ningún momento relevante. No hubo reencuentro, no hubo cierre oficial, no hubo conversación final de reconciliación. Solo distancia permanente, la forma más común de final en la vida real. Y un día, sin buscarlo, me descubrí contando esa historia de forma diferente en mi cabeza, sin emoción, sin carga, casi como si hablara de otra persona. Y ahí entendí algo definitivo, que no todas las historias necesitan un cierre dramático para terminar, algunas simplemente dejan de ser parte de quién eres. Y cuando eso pasa, ya no importa quién tenía razón, quién empezó, quién reaccionó o quién expuso qué. Lo único que queda es lo que aprendiste sin darte cuenta. En mi caso, fue algo simple pero pesado a la vez, la confianza no se rompe en un momento. Se desgasta en silencio mucho antes de que alguien lo note, y cuando finalmente explota, ya no estás viendo un solo acto, estás viendo todo lo que se permitió antes. Con eso en mente, dejé de mirar hacia atrás con necesidad de entenderlo todo. Porque entenderlo todo no cambia lo que pasó, solo cambia cómo decides vivir después. Y así, sin ninguna conclusión espectacular, sin ningún cierre cinematográfico, sin ninguna última conversación, la historia terminó exactamente como terminan muchas cosas en la vida real, no con una respuesta final, sino con la desaparición del peso que tenía sobre ti.